Bueno, entramos en esta mañana de lunes, en esta mesa con Denise Dresser. Denise, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Aguayo, buenos días, Sergio. Buenos días, Carmen. Lorenzo Meyer, buenos días. Muy buen día, Carmen. Bueno, tenemos un panorama eléctrico, por usar una palabra. Un panorama eléctrico, un panorama muy complejo que se ha ido complicando todavía más en las últimas horas y días. Solo por mencionar los grandes casos de estos últimos días en términos informativos, estamos frente a un asunto tan grave como el de Tlatlaya en el Estado de México, donde 22 civiles murieron en algo que el ejército en su momento identificó como un enfrentamiento y que hoy se ha puesto en duda esa versión oficial a raíz de las investigaciones primero de la agencia AP y después del testimonio que obtuvo la revista Esquire con una mujer que estuvo ahí como testigo del asunto. Tema gravísimo. Vamos a ver en qué termina esta historia. Acaba de suceder lo que vimos en el estado de Guerrero, donde hay una enorme confusión respecto a si efectivamente desaparecieron o no más de 50 jóvenes. Hay una declaración de los chicos de Ayotzinapa que habla de que desaparecieron estos jóvenes. La autoridad de Guerrero, que en este momento está contra las cuerdas porque hubo muertos, porque hubo una policía que persiguiendo a unos manifestantes mató a 7, y está la denuncia de que hay 50 y tantos desaparecidos y un comunicado extensísimo del propio gobierno donde no dice que hay tales desaparecidos, sino que dice que su fuente de tales desapariciones es la propia comunidad de Ayotzinapa. El caso es que sí tenemos aquí a 22 policías de Iguala que fueron detenidos, eso sí, 22 policías de Iguala por la agresión contra estudiantes de Ayotzinapa, en la que murieron, perdón, dije 6 personas, 6 personas y 17 más resultaron lesionadas, y que el gobierno pues está investigando la denuncia de 58 estudiantes que se encontrarían desaparecidos. Ya no agrego de más, además solo lo menciono lo que sucedió en Chihuahua también el viernes, una situación donde hubo un enfrentamiento y hubo varios muertos, de los cuales también ya dimos cuenta esta mañana, pues como parte de un panorama en donde el asunto de la violencia y de las agresiones diversas en este país está a flor de piel. Y se agrega, también hablando de Guerrero, pues la muerte de un funcionario del Partido Acción Nacional, que también desde luego pues hay que dar cuenta de ello porque se suma en otro contexto y circunstancia al asesinato de un diputado federal del PRI en un asunto que también está por resolverse o clarificarse. Seguramente se me pasará alguna otra situación, pero son a grandes rasgos los elementos de casos y situaciones que se han abierto, que se han destapado en muy poco tiempo, en un momento donde además, por eso digo eléctrico, por eso uso la palabra eléctrico, en donde además hay un componente de movilización social relacionado con el tema del Politécnico Nacional, en donde vemos una presencia verdaderamente sorprendente de politécnicos la semana pasada con una manifestación de miles de jóvenes que rechazan la instauración de un marco regulatorio interno, de lo que sería su plan de estudios, de lo que sería su reglamento, y ese elemento también está ahí a flor de piel como un componente que no puedo dejar de mencionar. Lorenzo Meyer, ayúdanos si se puede entender algo. No, pues necesitaríamos más tiempo, ¿verdad? Además, yo le pondría una cosa, una adición a esto, Carmen, que poco tiempo antes, en Estados Unidos, el presidente Peña Nieto ofrece soldados mexicanos para mantener la paz en otra parte, cuando lo último que tenemos en México es paz. Ya quisiéramos algunos cascos azules aquí y no de aquí allá. Y luego el secretario de Gobernación dice que bueno, esto de Tlatlaya o San Pedro Limón, para ser más exactos, es una excepción. ¿Una excepción? Leíste, nos lo recordaron últimamente, una columna de Miguel Ángel Granados Chapa en relación a el mismo sitio, el Tlatlaya, en donde
hubo en 2008, si mal no recuerdo, 23 muertos por un grupo que nadie sabe quién era, y que luego el ejército llegó y levantó todas las evidencias, limpió, en vez de investigar, limpió, quiere decir, la zona para que no se investigara. Quiere decir que eso trae una raíz muy vieja. Quizá es importante volver a traer a Miguel Ángel aquí, y es bueno, son signos de descomposición y cómo las instituciones no sirven, porque ¿cuándo pasó lo de San Pedro Limón? Hace meses. ¿Qué es lo que junio? ¿Qué es lo que dice el gobernador del Estado de México? Una felicitación al ejército por su heroica comportamiento en ese enfrentamiento. ¿Qué es lo que dice la Secretaría de la Defensa? Bueno, que fue un enfrentamiento y listo. ¿Qué es lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Que no, que a ellos que les habla la Virgen, que no se meten. Que van a investigar y que en 6 semanas nos dirán el resultado van de sus a investigaciones. investigar ahora. No, ya que tiene un documento de 700 páginas registrando los hechos. Bueno, en cambio a Carlos Ahumada, que tal, ya la Comisión de Derechos Humanos está lista ahí porque le violaron sus derechos humanos durante unas horas en el aeropuerto, según. Entonces, ahí sí está listísima. Pero para esos hechos tan graves, pues va a pasar mucho tiempo. Entonces una falla es un Estado, una situación en donde el Estado es incapaz de cumplir con una de sus obligaciones básicas, que es la de mantener la paz. Y si no la puede mantener, de investigar. No se investiga. El conjunto de instituciones más bien están para encubrir, y tiene que ser la prensa. Y aquí sí, Carmen, bueno, pues ni modo, es la prensa extranjera. Es la prensa extranjera la que nos viene a AP en un primer momento y luego Esquire, efectivamente, como los que para es el impulso, es el acicate para que esto empiece a tomar la dimensión que debió de haber tomado desde el primer momento. Entonces, toda la estructura institucional en México es un indicador de cómo está fallando. Si tenemos instituciones, ¿para qué? Tenemos un Congreso capaz de enmendar la Constitución y hacer de la riqueza pública riqueza privada. Esos sí son muy buenos. Pero para el punto central de mantener la paz y sobre todo el Estado de Derecho, la justicia, en ese punto se muestran, y me temo que se pueden seguir mostrando incapaces. Son 7 soldados a los que han puesto en prisión el ejército. 6 soldados y un subteniente. 7 fueron los que estuvieron en el enfrentamiento, que duró, según eso, duró varias horas, contra 22, y nada más salió herido un soldado, o fueron más. Y la idea de que ya había pasado algo similar hace años. Lo que reporta Javier Hernández Valencia, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, recordando a Granados Chapa. A Granados Chapa. Esto se va a quedar así tan abajo, porque pareciera ser esa la intención. No sabemos, yo creo que ya la presión internacional y los ojos tanto nacionales como internacionales del caso Tlatlaya, pues hacen imposible, o deben hacer imposible, que esto quede sin esclarecerse cabalmente. Deben o deberían de hacer. No, deben, porque es un asunto sumamente grave. Pero en fin, en donde estamos ahorita, podemos decir que todo ha fallado. Toda la estructura institucional ha fallado. Y que esto de que movamos México, pues vamos a mover a México a que las instituciones, si es que alguna vez sirvieron realmente para la defensa de los intereses ciudadanos y el Estado de Derecho,
pues lo demuestre en esta ocasión, porque mejor ocasión no hay. Ahorita todo se ha acumulado. Así que es una coyuntura para aprovecharla y ser un indicador de que esto realmente va cuesta abajo en la rodada. Y agreguemos, para complementar lo que dices, Lorenzo, que ahora que estuvo Peña Nieto en Naciones Unidas, bueno, además de los muchos reconocimientos que recibieron y demás cuestiones, y de que anuncia lo de los cascos azules, también fue nombrado presidente de una alianza global por el gobierno abierto, que eso significa promover a nivel internacional, como presidente de México, pues las batallas contra la corrupción, por el empoderamiento de las personas, por la rendición de cuentas, todo a lo que se obligaría asumiendo una presidencia de una alianza global por el gobierno abierto, y debería, bueno, desde luego uno esperaría que predique con el ejemplo en función de estos y otros muchos casos. Sergio Aguayo, ¿qué dices? Empiezo con 2 o 3 pequeñas precisiones. Esquire Latinoamérica, que publica este reportaje, es de Televisa, vale la pena recordarle, no la Internacional. Segundo, sobre la investigación que ya el 23 de septiembre dijo el ombudsman Raúl Plasencia se estaba realizando, 4 días antes, el 17 de septiembre, El País publicó una nota en la cual el primer visitador de la CNDH, Marat Paredes, dijo que no había recibido ninguna queja a la CNDH, que por tanto no estaba investigando el caso. Es decir, aquí o le creemos al primer visitador de la CNDH o le creemos a Raúl Plasencia, porque alguno de los dos miente. Cualquiera de los dos que sea mentiroso es igualmente grave, porque es el primero y el segundo funcionarios de la CNDH. Pero vamos, esto podrán parecer detalles que sin embargo me llevan a hacer una interpretación que compara el momento actual con el 68. A raíz estaba escuchando la muy merecida referencia en el noticiero, Carmen, a Raúl Álvarez Garín, indudablemente un ser humano honesto, congruente, que luchó toda su vida por lo mismo. En el 68 el gobierno federal, el régimen presidencialista, controlaba absolutamente todas las instituciones, incluida la prensa. Había una que otra excepción, y todas las instituciones se lanzaron en contra del movimiento estudiantil, que fue como un flamazo que iluminó por 100 días la vida política nacional. Lo que estamos viendo ahora es una fogata constante, lenta, en la cual se van inmolando las instituciones y su credibilidad, porque el reportaje, por cierto, lo hizo un freelance español, Pablo Ferri Tórtola, que fue y localizó a una de las 3 supervivientes de la masacre y le sacó una versión alternativa que embonaba con lo que ya se venía diciendo. Pero a lo que voy ahora es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto que quiere reconstruir la presidencia a imagen y semejanza de Carlos Salinas, Gustavo Díaz Ordaz y Álvaro Obregón. El problema es que no puede porque hay tal fragmentación de las instituciones, tal descomposición de las instituciones, que lo que observamos es un esfuerzo desesperado por tapar hoyos provocados por errores. En este caso, Tlatlaya, a diferencia del 68 y los 70, cuando sí hubo una política de Estado para eliminar a los opositores, yo creo que hay evidencias para decir que aquí está, que no hay una política de Estado, pero sí hay un buen número de hechos, al parecer aislados, que habría que revisar si se trata de un patrón o de hechos aislados. No estoy asegurando nada, pero esa es una pregunta de fondo. En todo caso, si uno revisa las reacciones de la Procuraduría General de la República, del secretario de Gobernación, Osorio Chong, que tiene que salir a declarar que fue un caso aislado. Esa fue la tesis que saca. Sería un caso aislado.
y que el mismo Osorio Chong tiene que convocar una mesa de diálogo con los estudiantes del Politécnico Nacional, que en el 68 no aceptó diálogo. Gobernación los llamó, pero no instaló una mesa de diálogo, les dictó lo que tenían que hacer. Y finalmente el damnificado mayor y que hay que insistir es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque frente a la pregunta si estamos ante un hecho aislado o un patrón, frente a la pregunta si estamos ante la recomposición de un Estado despótico, como se asegura en algunos medios, o simplemente un Estado en descomposición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería ser la institución que saliera a sentar la cátedra de ética diciendo: en Tlatlaya sucedió esto, hubo tal responsabilidad que es atribuible a tal y tal y tal oficiales, o no, o solo al que estaba presente en esos momentos. Al no estar, el hueco que deja es monumental, porque entre las víctimas y el Estado no hay nada. Hay los medios de comunicación, que nos tenemos que convertir no solo en quienes opinamos, difundimos información y opinamos, sino en jueces que tienen que decidir sin suficiente información si estamos ante un patrón deliberado, ordenado desde tal o cual oficial, general, coronel, etcétera, o estamos ante un hecho aislado. Es el hueco provocado aquí sí por los partidos políticos que están nombrando en los organismos públicos de derechos humanos a gente inepta, simuladora, que dice defender derechos pero no lo hace, porque no tiene ni el carácter, ni la voluntad, ni los conocimientos incluso. Estamos, por tanto, ante un Estado en descomposición y con un desenlace imposible de anticipar, salvo diagnosticar que o nos preocupamos porque haya correcciones a fondo, y de ahí la posible reelección de Raúl Plasencia es un asunto de Estado, no es un asunto entre partidos, es un asunto que involucra al Estado y a la sociedad, porque no podemos seguir tolerando tanta ineptitud y tanta indolencia para que el 17 de septiembre salga el primer visitador diciendo no estamos investigando, y 4 días después o 5 días después salga el presidente a decir ya llevamos 700 páginas de declaraciones, peritajes. Eso no es serio, eso es una broma que ofende sobre todo a las víctimas y contribuye a esa degradación tan terrible que observamos en todas las instituciones. Alberto Atié, en una conversación para CNN, habló de la promoción de un juicio político al ombudsman en el Congreso, como se sabe, y bueno, pues se describió el conjunto de situaciones y de casos, cosas y omisiones del ombudsman que soportan la idea de un enjuiciamiento político. Ahí el propio Atié mencionaba sobre declaraciones distintas ante la prensa internacional y ante la prensa mexicana también del ombudsman sobre el tema Tlatlaya. Denise, eres una de las firmantes de este documento que pues la semana pasada motivó nuestra atención, por supuesto. Sí, y volveré a ese tema en un momento. Quisiera empezar con una pequeña reflexión sobre las ejecuciones extrajudiciales, porque ya no hay manera de clasificarlas de otra manera, que está llevando a cabo el ejército mexicano y en general las Fuerzas Armadas del país. Y yo sí diría que es un patrón, Sergio, no es un caso aislado. Estamos viendo un patrón recurrente, algo que Human Rights Watch ya había denunciado desde el sexenio de Felipe Calderón en un reporte que, si no mal recuerdo, se llamaba Impunidad Uniformada, presentada ante el gobierno de Felipe Calderón, que sumariamente ignoró el reporte. Y en ese momento el reclamo de Human Rights Watch es que los militares acusados de violar derechos humanos fueran juzgados por tribunales civiles, al margen del fuero militar y no por tribunales militares. La Suprema Corte intervino y se abrió esa posibilidad en el país. Y sin embargo vemos que en el caso de Tlatlaya, aunque es loable que la Sedena haya presentado a los 8 presuntos responsables,
militares, de nuevo se les remite a la justicia militar, donde el castigo por insubordinación ante la autoridad es 1 año de cárcel o 3 a lo más. Una pena, un castigo que no corresponde a la dimensión del daño. Pero la PGR es la responsable de la investigación, por más que se hayan presentado a estos militares ante el ejército y que el ejército los tenga bajo su resguardo, es la PGR a quien le toca llevar a cabo la investigación. Lo dice la ley, lo dijo la PGR y lo dijo Peña Nieto. Sí, bueno, ojalá que no acabe en simplemente una pena de cárcel o una recriminación o 1 año de castigo por algo que parece ya, ante toda la evidencia, la ejecución sumaria de 22 personas que, según los reportes, ya se habían rendido. Y según lo que Julia contó, Julia la testigo, valdría la pena el dato porque, déjame hacer un pequeño paréntesis, porque está el tema del si hubo o no enfrentamiento. Si tomamos como referencia lo que dijo Julia y lo que al parecer están planteando los que han sido testigos del asunto, es que en el inicio de la historia de Tlatlaya sí hubo una confrontación y murió una persona. Y después dice la testigo, entrevistada o publicado su testimonio en la revista, es que después de eso se rindieron y que los habrían herido para preguntarles qué cosa estaban, bueno, lo que haya sido en el interrogatorio, y que después de haberlos herido los habrían ejecutado. Por eso se habla de 21 presuntas ejecuciones y una persona que habría muerto en un primer momento frente a una cuestión que sí parecía ser un enfrentamiento, según la narración de la testigo. Ahora, lo que queda claro es que con más de 50,000 soldados recorriendo el país, sí se captura más narcotraficantes, se encarcela más cómplices, se confiscan más cargamentos, pero el efecto de esta guerra, aunque el gobierno de Felipe Calderón ya no la quiera llamar así, se vuelve alarmantemente claro. El número de denuncias... El gobierno de Calderón ya acabó, sí. Me queda Denise. Perdón, sí. El gobierno actual... el gobierno actual, pero... y en su momento el gobierno de Calderón. Pero el de Calderón fue el que le puso lo de la guerra. Exacto. Y después dijo me que estaba no. refiriendo al hecho de que Peña Nieto ya no la llama así, ya no hablamos de que exista una guerra, ahora se habla de, ya ni siquiera hay una terminología apropiada para describir lo que se está haciendo en este país. Pero lo que sí queda claro es que el número de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército ha crecido 600% en los últimos 2 años, llegando a 140 por mes. La guerra contra el crimen organizado y las drogas se está convirtiendo en un serio problema para quienes se enfrentan al ejército, y eso no puede ser clasificado simplemente como daño residual. Los militares sí están capturando capos, pero también están violando garantías individuales. El combate al crimen está generando su propia forma de criminalidad, y ante ello la impotencia o la falta de capacidad o la falta de voluntad de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, y me estoy refiriendo específicamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, yo firmé esa petición de juicio político a Raúl Plasencia porque no ha utilizado el puesto para defender los derechos humanos, sino para permitir que se sigan violando. Ha sonreído ante los cuestionamientos que se le hacen, los ha evadido en lugar de encararlos. No ha sido capaz de comprender la labor que le corresponde, de investigar, de denunciar, de emitir recomendaciones, de insistir hasta que se cumplan, de ejercer atribuciones que fortalezcan su papel, llegando al grado de que las propias víctimas se han visto obligadas a interponer amparos ante una institución que no actúa.
porque Raúl Plascencia en muchos casos debió haber exigido medidas cautelares ante quienes habían sido amenazados, pero no lo hizo. Parece estar más cerca del poder que de los ciudadanos victimizados, y lo peor del caso es que goza de un presupuesto extremadamente generoso que no ha llevado a una trayectoria ampliamente reconocida. Ahí están los migrantes centroamericanos asesinados, los periodistas que cubren temas de corrupción y narcotráfico solos, los defensores de derechos humanos agredidos, y de ahí las preguntas sin respuesta, el misterio sin solución. ¿Por qué Raúl Plascencia no emprendió acciones contra la reforma constitucional en materia de arraigo? ¿Por qué no alzó la voz contra algo que fue una profunda violación a los derechos humanos y que contraviene todos los tratados internacionales que México ha firmado? ¿Por qué la Comisión sigue argumentando hasta la fecha que la tortura ha disminuido en México cuando Amnistía Internacional y la ONU argumentan algo distinto? ¿Por qué en el caso de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, la recomendación emitida se da 40 meses después y no toma en cuenta la postura de los familiares, ni establece medidas de reparación integral del daño, ni considera que los asesinatos fueron violaciones graves? ¿Por qué en el caso de Tlatlaya vemos tantas inconsistencias en la postura de Raúl Plascencia y la postura de la comisión? ¿Por qué además reacciona a la defensiva ante las críticas? Yo he escuchado varias entrevistas que ha dado el ombudsman en los últimos días, en las que acusa a los promotores del juicio de tratar de dañar a las instituciones, de no ser patriotas, de promover su propia agenda porque tenemos en mente a alguien con un perfil muy específico, lo cual no es el caso de ninguno de los firmantes del juicio. Yo creo que más bien lo que se ha buscado es un perfil que no esté asociado a un nombre, sino un perfil que vaya con la encomienda de la comisión, la cual Raúl Plascencia ha traicionado. Ha pasado a ser un simple defensor, un simple espectador, defensor del poder. Y si realmente quiere apoyar a las víctimas, o si más bien ha estado buscando comprar tiempo hasta que se den por vencidas. ¿Cómo es que va a tomar cuánto tiempo? 6 semanas para emitir el reporte que supuestamente ya tienen de 700 cuartillas sobre el caso de Tlatlaya, al mismo tiempo que recorre el país intimidando a las organizaciones sociales que firmaron la petición de juicio político, exigiendo que respondan por qué la firmaron. Nos han llegado, Sergio, como tú bien sabes, reportes de Chihuahua en este sentido, de organizaciones sociales que se sienten agredidas por el poder del ombudsman y de la CNDH, que les reclaman por qué haberse sumado al juicio político. Creo que estamos en un momento fundamental para el futuro de una institución que, para empezar, nos cuesta mucho dinero y no produce los resultados deseados. Una institución que debería, ante todo, proteger a las víctimas en lugar de proteger al poder, que debería ser la primera en alzar la voz ante las violaciones de derechos humanos del ejército, en lugar de aplaudir su labor y simplemente decir, sin la evidencia suficiente en el caso de Tlatlaya, que hubo un enfrentamiento, sin revelar la investigación correspondiente que lleva a Raúl Plascencia a emitir ese juicio. Entonces, no solo juicio político a Raúl Plascencia, sino impedir de todas las maneras posibles, a través del activismo, a través de la denuncia, a través de la participación civil, su reelección. Porque él en algún momento, cuando se le preguntó sobre por qué tantas críticas a la comisión, reaccionó diciendo pues que a veces la CNDH no dejaba totalmente satisfechas a las víctimas porque nuestras expectativas eran demasiado altas. Tenemos derecho a esas expectativas altas. La expectativa de contar con funcionarios que atienden y escuchan y defienden y trabajan hasta el cansancio, en vez de claudicar hasta la indignación. Y al frente de la comisión debe estar un líder que no sea indolente, indiferente, pasivo, complaciente, como lo ha sido Raúl Plascencia, y por ello, aparte del juicio político, no se debe reelegir, se debe ir.